buenos días. Muchas gracias nuevamente por tomar su tiempo y participar con nosotros en esta serie de charlas o conversatorios acerca de diabetes. Para los que no han tenido la oportunidad, ya hay algunos videos colgados en la página de la Fundación, en donde en el video anterior presentaron un poco acerca de cuál va a ser los diferentes temas que vamos a estar hablando en esta serie de charlas. Entonces los invito a revisarlo. Mi nombre es Rodrigo Lemus, soy pediatra endocrinólogo en la Fundación Valle de Lili y estoy muy agradecido por esta oportunidad de interactuar con ustedes el día de hoy para hablar un poco acerca de la diabetes en niños y adolescentes. En la charla anterior estuvimos conversando un poco acerca de las generalidades sobre la diabetes. La doctora Casas estuvo compartiendo con nosotros algunas ideas acerca de la diabetes en la población general. Y pues la idea es ahora enfocarnos un poco en la población de los niños y los adolescentes. Hay muchas de las características que se mencionaron en ese video que son pertinentes para el día de hoy. Entonces trataré de evitar repetir algunas de estas cosas para invitarlos a ustedes que también puedan sintonizar ese video. En pediatría o en los niños y adolescentes, la diabetes comparte, digamos, los síntomas y signos que se hablaron en esa ocasión porque están relacionados con la hiperglicemia. La hiperglicemia quiere decir la elevación de la glicemia, que es la glucosa o la sangre el azúcar en la sangre. Y es esta elevación de la glucosa en que nos va a dar ciertas características, ciertos síntomas y ciertos signos. Estos síntomas y signos más característicos serán entonces un aumento en la frecuencia urinaria. Entonces niños que antes ya tenían control de esfínteres, es decir, que ya lograban pasar la noche sin tener que cambiarles pañal o tener que levantarse a orinar, empiezan a hacerlo, pareciendo entonces como que si hubieran tenido una regresión de un aspecto que habían logrado en su desarrollo. Este aumento de la frecuencia miccional o de la diuresis hace que entonces se activen también mecanismos de sed. Y entonces estos niños empiezan con mayor frecuencia a pedir también beber agua. Acompañado con esto viene también un aumento de la necesidad de comer, es decir, tienen aumento del apetito. Pero paradójicamente no hay aumento del peso. Y estas características muchas veces nos alarman y hacen que los padres consulten para tratar de ver qué está sucediendo. Pero en ocasiones estos síntomas pueden ser tan leves o silentes que pasan desapercibidos por mucho tiempo hasta que finalmente se presentan en una complicación que se conoce como cetoacidosis diabética. Es decir, cuando ya finalmente el cuerpo no puede utilizar el azúcar o la glucosa y tiene que echar mano de otros recursos energéticos en el organismo para poder funcionar. Y esas reservas serían prácticamente la grasa en el cuerpo, que es muy eficiente desde el punto de vista energético, porque nos da casi que el doble de energía que el azúcar, pero tiene un inconveniente que genera un residuo, y ese residuo se llaman cetonas, que el cuerpo no es muy bueno asimilando esas cetonas, se acumulan y generan entonces trastornos de ácido base en el organismo. La sangre se torna ácida y aparecen complicaciones agudas de la diabetes. Les menciono esta forma de presentación de la diabetes porque es bastante común en pediatría que ocurra, sobre todo porque la principal forma de presentación de diabetes en los niños es la diabetes tipo 1. Quiero parar aquí entonces para volver a ese concepto inicial de decir entonces que la diabetes es el aumento de la glucosa en la sangre, es decir, aumento del azúcar en la sangre, que obedece a un problema en la insulina. Este problema puede ser que no se produce suficiente, que no se utiliza de la mejor manera,
o que hay resistencia a esta hormona, a este mensajero que va en la sangre, para que podamos utilizar adecuadamente el azúcar en la sangre. Y por lo tanto, el azúcar no ingresa a la célula y prácticamente entonces estamos ante la aparición de esos síntomas y signos que les mencionaba antes relacionados con la hiperglicemia. Entonces, diabetes mellitus quiere decir eso, prácticamente elevación del azúcar en la sangre, y la causa es lo que nos va a permitir establecer los diferentes tipos de diabetes mellitus. En el caso de la disminución aguda de la producción de insulina, que obedece a un mecanismo autoinmune, es decir, que se crean ciertas sustancias que inflaman de manera crónica al páncreas, que es el órgano en la cavidad del abdomen donde se produce la insulina, es que entonces estamos ante el caso de la diabetes tipo 1. En el caso de la resistencia de las células a la acción de la insulina, es decir, imagínense que las células tienen unas puertecitas por donde van a ingresar esa glucosa, y esas puertas se abren a través de una llave, que esa llave es la insulina, y si esas puertas por alguna condición se vuelven como blindadas, resistentes a la acción de la insulina, entonces no se pueden abrir esos mecanismos para que el azúcar entre a la célula, y estamos ante el escenario de una resistencia a la insulina, y esa es la característica principal de la segunda forma de presentación más común de la diabetes en pediatría, que es la diabetes tipo 2. Existen otros tipos de diabetes que son menos frecuentes, las diabetes de origen genético, que se deben a una alteración de un gen específico que se pasa de generación en generación, aunque algunas veces puede aparecer como una mutación nueva, que se conocen como diabetes monogénicas. Y hay otros tipos de diabetes que pues, pueden ser relacionadas con el uso de medicamentos o asociadas con algunas enfermedades particulares. Estas, como no son tan frecuentes, no las vamos a abordar tanto en la mañana de hoy. Entonces tenemos prácticamente las dos formas principales, la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, y hemos hablado que la característica es la hiperglicemia y por lo tanto los signos y síntomas van a ser bastante parecidos de una y la otra. ¿Por qué es relevante hablar de diabetes? Porque es una condición médica que está en aumento en todas las poblaciones y en todo el mundo. La diabetes tipo 1 es particularmente elevada en las zonas un poco del planeta más alejadas del trópico. Entonces, en las zonas septentrionales vamos a ver que hay un aumento o una prevalencia mayor de la diabetes tipo 1. Sin embargo, se ha visto que a través del tiempo, en esos lugares, pero también en los lugares en el trópico, estamos viendo un aumento de la prevalencia también a través del tiempo. La diabetes tipo 1 tiene esa característica que generalmente se presenta en la infancia y debido a que el mecanismo es en el déficit prácticamente pues, de insulina, entonces el tratamiento va a ser de entrada la aplicación de insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, esta se ve también un aumento en su prevalencia y sobre todo relacionado con otro proceso que está también teniendo ya características de una pandemia y es la obesidad. Y de ahí vemos que se ha acuñado un término de diabesidad, haciendo alusión a la aparición concomitante de diabetes en individuos que tienen obesidad. Este fenómeno de la obesidad, hasta hace un par de años lo veíamos como algo alejado a nuestra realidad, lo describían, por ejemplo, en algunos países en el continente americano, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá, pero ahora lo estamos viendo también afectando de manera muy significativa a vecinos nuestros como Brasil, México, y cada vez más estamos encontrando que las cifras de sobrepeso y obesidad en la población colombiana están en aumento, de tal suerte que
en estadística del 2010 hablaban de un 35% de prevalencia de obesidad en la población colombiana. En cambio, una estadística más reciente está hablando que casi que el 50% de la población está teniendo cifras de sobrepeso u obesidad. Y esto no es ajeno a los niños, y por lo tanto también estamos viendo un aumento en la prevalencia de la diabetes tipo 2. Particularmente creo que ha sido bastante significativo el aumento de las tasas de obesidad, la prevalencia de obesidad en nuestra población a raíz del confinamiento por la actual pandemia, por el COVID-19, porque esto ha alterado un poco también la actividad física, los patrones de alimentación en los niños, y con más frecuencia estamos viendo entonces cifras de peso elevadas en esta población. En este momento entonces quisiera volver a recapitular eso que hemos dicho, las formas más frecuentes de diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2. El tratamiento de la diabetes tipo 1 de entrada es la aplicación de insulina. En la diabetes tipo 2, parte del tratamiento entonces implica la reestructuración de los hábitos y los estilos de vida para tratar de hacerlos más saludables con el fin de aminorar esa carga de glucosa, esa toxicidad que genera la glucosa o el azúcar en la sangre, y aumentar los niveles de actividad física para tratar de que el cuerpo empiece a perder esa resistencia a la insulina, y con el control del peso, entonces también muchas veces logramos el control de las cifras de azúcar en sangre. En un segundo momento, pues echamos manos de ya algunos tratamientos medicamentosos, en la forma de medicamentos que controlan el azúcar de forma preparados orales, y pues ya cuando el proceso pues sigue avanzando y es necesario, podemos entonces llegar incluso a utilizar insulina en estos pacientes o en estos individuos. Debido a las características del por qué ocurre la diabetes, en el caso del tipo 1 y en el caso del tipo 2, hay ciertas cuestiones que realmente aplican más a una y no a la otra. Es decir, cuando los padres de nuestros niños se enfrentan ante un diagnóstico de nuevo o por primera vez de diabetes tipo 1, muchas veces hay un sentimiento de culpa, un sentimiento de por qué está pasando eso. Y eso creo que es realmente bastante importante decirlo, que no obedece a algo que los padres hicieron o dejaron de hacer, no obedece realmente a patrones de alimentación, no obedece realmente a patrones de actividad física. Es un proceso autoinmune de destrucción de las células de donde se produce la insulina. Y eso es importante también porque las recomendaciones para el manejo van a ser un poquito diferentes a las recomendaciones en el caso de la diabetes tipo 2, que sí tiene que ver con algunos de estos procesos de estilo de vida, de peso, como lo hemos mencionado antes. ¿Qué particularidades tiene la diabetes en los niños y adolescentes que de pronto lo hacen diferente que en la población adulta? Uno tiene que ver con el hecho de que los niños, mientras más pequeños sean, son más erráticos en la ingesta de alimentos. Es decir, la diabetes se puede presentar tan temprano, sobre todo la diabetes tipo 1 que estamos hablando, se puede presentar tan temprano como los 6 meses de vida, usualmente arriba del año de vida. Entonces, imagínense un bebé que ahora tiene que aplicarse insulina y pues las fuentes de alimentación sean la lactancia, usted está empezando la alimentación complementaria, los que son padres, los que han tenido la oportunidad de criar hijos o niños o participar en la crianza de ellos saben entonces que hay un desafío en la manera que los niños se alimentan. Entonces, muchas veces no es predecible cuánto van a comer, y sin embargo tenemos que seguir aplicando insulina porque ese es el fundamento del tratamiento. Entonces puede ser un poquito desafiante para los cuidadores de niños que viven con diabetes. Entonces esa es una particularidad. La otra particularidad es que estos niños pues también, mientras más pequeños en la edad pediátrica, con más facilidad
pueden desarrollar cetonas, es decir, estos residuos de, que se generan cuando se empiezan a utilizar otras fuentes de combustible y que generalmente obedecen a que no estamos dando suficiente insulina o que hay un proceso que está haciendo que se generen estas cetonas, por ejemplo, la enfermedad. Entonces, en los niños es mucho más fácil que generen estas cetonas y con relativa más facilidad pues también pueden presentarse agudamente enfermos con esta complicación que mencionaba al principio de la cetoacidosis diabética. Los niños también, mientras más pequeños son, tienen unos niveles de actividad física que no son tan predecibles, es decir, el niño generalmente tiene juego libre. Y pues sabemos también de que para poder moverse, para poder tener esta actividad física, va a necesitar también una fuente de energía, un combustible. Entonces, en ese sentido, va a utilizar también el azúcar o la glucosa de una manera que muchas veces no podemos predecir tan fácilmente y podemos entonces estar ante casos de aumento de la glucosa en sangre o disminución de la glucosa en sangre por motivo de la actividad física. En la adolescencia, ¿qué particularidades podemos ver? Entonces, por ejemplo, existe el hecho de que todos los adolescentes están en una etapa en la cual están descubriendo y clamando por un poco más de independencia, un poco más de autocontrol de su vida. Y en ese sentido, muchas veces vemos que a los adolescentes en el proceso de empezar a manejar su propia condición, pueden entonces tener algunos desafíos, como por ejemplo adherencia al tratamiento, no sentirse tan diferentes al resto de sus amigos, y puede esto generar en algunas ocasiones pues, complicaciones inmediatas en el control de la diabetes. En los adolescentes también vemos con cierta frecuencia que hay algunas aumento, digamos, de los trastornos de la alimentación y enfermedades o condiciones, digamos, de salud mental que pueden estar relacionadas con ella, como por ejemplo trastornos de la conducta alimentaria, tipo anorexia, bulimia. Entonces es importante también generar todo un ambiente en el hogar que permitan patrones de alimentación saludable. Entonces la idea del día de hoy pues es tener como un pequeño conversatorio y empezar entonces a abrir la oportunidad de que las personas que están sintonizándonos pues también puedan enviarnos sus preguntas. Y en efecto pues ya empezamos a recibir algunas de ellas. Y nos pregunta Nikolayevna si la diabetes gestacional está enmarcada en la diabetes tipo 1 o 2. Y pues realmente no, es una forma diferente de diabetes, no es ni la diabetes 1 o la diabetes tipo 2, pertenece a esta otra categoría de otra forma de diabetes mellitus. Mónica Tavares nos pregunta si la diabetes tipo 1 se puede clasificar en B y por qué. Existen intentos de clasificar la diabetes mellitus tipo 1 en otras subformas. En general todas esas pues tienen la particularidad de que de entrada pues son dependientes de insulina, es decir, para el manejo de la diabetes se requiere la aplicación de insulina. Entonces, más allá de subclasificarlas, finalmente entonces son formas de presentación de la diabetes que requieren para su tratamiento la aplicación de insulina. Quería saber por qué hay días que la insulina hace tanto efecto hasta con media unidad, presentando hipoglicemias severas, como hay días que ni con 15 unidades baja, antes sube más, nos pregunta también Mónica. Esto es muy importante reconocerlo, porque los seres humanos tenemos también, no todos los días van a ser iguales, y todos los días vamos a tener algo que hace que nuestro día sea diferente. Llámese, usted puede estar estresado por alguna cuestión en el trabajo, puede estar por alguna condición, digamos, emocional en su ambiente familiar, que genera que exista un aumento de otras hormonas, en este particular del estrés, por ejemplo, una hormona que se llama cortisol, y esa es una hormona que hace un efecto diferente a la insulina. La insulina tiene el efecto de bajar el azúcar,
El cortisol tiene el efecto de subir el azúcar, entonces por lo tanto es una hormona contrarreguladora y en esos escenarios entonces tenemos aumento del azúcar en sangre. Y por lo tanto usted puede sentir como que ve, la misma unidad de insulina no me está funcionando igual que antes y sigo estando con el azúcar alta. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de las enfermedades, porque hay aumento de estas otras hormonas contrarreguladoras y entonces generalmente vemos que se necesitan más cantidades de insulina para poder mantener el azúcar controlada. Puede pasar, por ejemplo, en el caso cuando estamos trasnochando o estamos manteniendo nuestros ciclos de sueño y vigilia, se empiezan a alterar. Estas otras hormonas contrarreguladoras hacen que podamos tener más hiperglicemia y aumentar nuestros requerimientos de insulina. Puede pasar, por ejemplo, en las mujeres en el periodo menstrual, que transitoriamente requieren más cantidad de insulina. En el caso de lo otro que estaba mencionando de la hipoglicemia, lo que sucede también es que muchas veces nuestro cuerpo frente a diferentes alimentos puede reaccionar de una u otra manera. Me explico, es decir, puede ser que para procesar una cierta cantidad de carbohidratos, nuestro cuerpo requiera cierta cantidad de insulina, pero no todos los carbohidratos son iguales. Entonces muchas veces también lo que comemos puede hacer que haga que necesitemos más o menos cantidad de insulina. Y hay algunas otras condiciones que son condiciones, sobre todo en la diabetes tipo 1, que pueden estar relacionadas con hipoglicemias que son un poquito erráticas, que son otras enfermedades u otras condiciones médicas que están asociadas también a autoinmunidad, que se pueden ver con alguna frecuencia un poquito más alta en las personas que viven con diabetes tipo 1 y que podrían explicar también esas formas erráticas de hipoglicemias que empiezan a ocurrir. Nos preguntan, y entonces es importante que durante los controles con su médico, con su endocrinólogo, en el contexto particular de esta diabetes tipo 1, pues también se hagan controles para evidenciar que no se están desarrollando estas otras condiciones que pueden generar hipoglicemias. Nos pregunta Paola, ¿cuáles son los síntomas que debemos tener en cuenta en un menor de 1 año, debido a que no se comunican? ¿Y qué debemos tener en cuenta? Entonces, lo que mencionábamos, por ejemplo, el hecho de que empiezan a aumentar la cantidad de pañales que ustedes tienen que cambiar en el día, sobre todo pañales de diuresis, es decir, de chichi, y los niños empiezan entonces también paradójicamente a perder peso. Son niños que pueden tener más bien tendencia a estar letárgicos, a no estar tan activos, y que en ocasiones también pueden ya, si están más agudamente enfermos, presentar una dificultad para respirar, porque esa es una manera que el cuerpo está tratando de eliminar ese residuo que se llaman cetonas. Se trata de eliminar a través del aliento, entonces el niño empieza a respirar un poquito con más frecuente y más superficial, y eso serían señales pues de que estamos ante un trastorno de la utilización de la glucosa. Muchas veces también estos niños pueden pasar por etapas de irritabilidad, es decir, que se alterna entre irritabilidad y esta letargia que les mencionaba, y la irritabilidad también es un síntoma de esta hiperglicemia. Es un desafío realmente, hablando pues la pregunta que dice Paola, de reconocer estos síntomas en esta población tan pequeña. Listo, entonces por ahora tenemos estas preguntas. Nuestros canales siguen abiertos para seguir recibiéndolas. Entonces aquí nos pregunta Robert, está preguntándonos acerca del rango. Estar en rango de 70 a 180 miligramos por decilitro es igual de importante que una hemoglobina glicosilada de 7 o 7.5. Es decir, la variable de la glicemia con una buena glicosilada no es un buen control. Entonces,
la pregunta que nos está haciendo Robert tiene que ver un poco de la manera que yo estoy entendiéndola, es cuál es la importancia, o mejor dicho, qué es esto de la hemoglobina glicosilada y cuál es la importancia de esa variabilidad del azúcar. La hemoglobina glicosilada es una manera de poder medir objetivamente cuál ha sido el control de la glucosa, del azúcar en la sangre en los últimos 3 meses. Es un porcentaje de qué tanto se adhiere el azúcar a una célula en la sangre que se llama el glóbulo rojo, y como tiene este glóbulo rojo una vida media entre 90 a 120 días, te da una oportunidad de medir qué tanto ha estado elevado el azúcar en la sangre. En los niños, la hemoglobina glicosilada tratamos de tenerla en una meta de 7.5% hacia abajo. En los adultos, estas metas pueden ser un poquito más estrechas, es decir, tener hemoglobina glicosilada incluso por debajo de 7, 6.5, que serían como los objetivos en los adultos. En los niños, muchas veces, y en los adolescentes, este valor de 7, mientras más bajo sea este valor de 7.5, puede predisponer a que hayan más episodios de hipoglicemia y por lo tanto somos un poquito más flexibles en la meta de la hemoglobina glicosilada. Entonces, menos de 7.5 sería la meta en la población pediátrica. Pero esta hemoglobina glicosilada, como es un promedio, usted puede tener un buen promedio porque todas sus mediciones están en la cercana a la media, o puede tener un promedio bueno porque usted tiene muchas hipoglicemias y muchas hiperglicemias y nada en la mitad. Pero cuando saca el promedio es bueno. Entonces la pregunta que nos hace Robert es que, ¿qué es más importante? Si la hemoglobina glicosilada que está saliendo buena, o es que no haya tanta variabilidad, es decir, que no estén tanto bajos y tantas altas tu azúcar. Y realmente lo que se ha visto es que es importante tener las dos cosas, una buena hemoglobina glicosilada, pero también últimamente está cobrando más evidencia, o más estamos entendiendo mejor que es más importante, que es también igual de importante tener un azúcar o una glicemia, que el promedio de ellas en el día esté en un rango objetivo, es decir, no esté variando tanto, que no tenga tantos altos y bajos. Entonces, ambos te hablan acerca de un buen control, es decir, una hemoglobina glicosilada por debajo de 7.5 y poca variabilidad, es decir, pocos altos y bajos. Paola Hernández nos pregunta qué estudios se deben tener en cuenta para los hijos de madres diabéticas y hasta qué edad se deben tamizar. Esta pregunta, pues, los niños con hijos de madre diabética tienen una mayor predisposición a padecer de trastornos de la utilización de la glucosa. Generalmente son niños que en la primera etapa de la primera infancia pudieron haber tenido aumento del peso al nacer o tener una longitud alta al nacer, y generalmente en dependencia también de cómo se comporten a través del tiempo, que no hayan asociación con obesidad, entonces también eso va a hacer que sí o no tengamos que hacerle algún tamizaje. Pero usualmente si hay asociación con sobrepeso, obesidad, o están llegando a la etapa puberal, es decir, al inicio de la pubertad, ese es un buen momento de empezar a tener tamizajes de glucosa en sangre. Y en este caso el primer tamizaje podría ser una glucosa en ayunas. Y si esa glucosa en ayunas está por debajo de valores de 100, quiere decir de que está dentro de un valor normal. Si la glucosa en ayunas está entre 100 y 126, estamos ante una glucosa que está alterada en ayunas. Y ya cuando está por arriba de 126, entonces ya está empezando a tener la glucosa en rango diabético, y tendríamos que hacer algunas pruebas adicionales para tratar de determinar si realmente estamos ante un caso de un niño que está presentando diabetes o no. Marisol nos pregunta, ¿nos puede reforzar el manejo de la hipoglicemia en niños? Y esta es una pregunta muy buena porque los niños sobre todo en el contexto de la diabetes tipo 1, que están en manejo con insulina, hay dos extremos que queremos evitar. Una es la hipoglicemia y la otra la hiperglicemia, como habíamos dicho, es decir, bajones de azúcar o azúcar alta. Y cuando damos insulina tratamos entonces de evitar esas dos posibilidades. El caso de la hipoglicemia,
Es decir, cuando tenemos en el contexto de la diabetes tipo 1, quiere decir tener una glucosa capilar, es decir, cuando la medimos con el glucómetro, por debajo de 70, tengamos o no tengamos síntomas. Y esto es importante porque no nos debería dar una falsa sentimiento de tranquilidad ver que está por debajo de 70 y no tenemos ningún síntoma ni ningún signo. Pero lo que estamos tratando de preservar aquí es el funcionamiento de las neuronas, es decir, de las células del sistema nervioso. Entonces no queremos tener al niño por debajo de 70 por mucho tiempo. Y aquí entonces es importante utilizar carbohidratos, es decir, utilizar alguna fuente de azúcar de rápida absorción para poder elevar la glucosa por arriba de 70. Y esto generalmente lo hacemos en dependencia del peso del niño. Entonces, cuando tenemos por debajo de 20 kilos, usualmente usamos 10 gramos de carbohidratos. Esto en términos prácticos quiere decir 2 cucharaditas cafeteras de las pequeñitas razas de azúcar normal, disueltas en una pequeña cantidad de agua, se toma y 15 minutos después de haber tenido ese tratamiento, volvemos a medir la glucosa capilar, es decir, con un glucómetro, para verificar que efectivamente esté por arriba de 70. En el caso del niño que pesa más de 20 kilos, entonces utilizamos una cantidad un poquito mayor, que es ya similar a la que utilizan las personas adultas, es decir, 15 gramos de carbohidratos que equivalen a 3 cucharaditas soperas disueltas en agua, y volvemos a hacer lo mismo, verificar que la glucosa esté por arriba de 70, y si ese es el caso, entonces estamos ante un tratamiento efectivo de la hipoglicemia. Si sigue estando por debajo, después de 15 minutos de haber recibido el tratamiento, repetimos hasta que tengamos un valor por arriba de 70. Es importante tratar de no sobredosificar, porque podemos tener una hiperglicemia, es decir, una elevación de la glucosa de rebote que permanezca por mucho tiempo. Importante también decir que en el caso de la hipoglicemia en el niño que está consciente, un niño o adolescente que está consciente, es decir, que puede ingerir por boca. En el caso del niño que está inconsciente, estas medidas que hemos hablado pues no son aplicables, porque usted no puede darle nada por boca a alguien que está inconsciente, porque hay un riesgo de ahogarse, es decir, un riesgo sí, que eso se vaya a la vía aérea, y entonces tenemos que utilizar otros recursos que generalmente esos los explicamos a todos nuestros niños y adolescentes en consulta, de cómo tratar una hipoglicemia en un paciente que está inconsciente. Alexander nos dice: ¿qué parámetros de laboratorios o rangos debo tener en cuenta para decir que un niño tiene diabetes? Y eso era un poco lo que habíamos estado hablando ahorita con la glicemia alterada en ayunas, y estos valores son también los valores de la población adulta. Entonces, en ayunas, arriba de 126 en más de 2 mediciones, pues nos haría el diagnóstico de diabetes. Después de una carga de glucosa, es decir, cuando a la persona se le da una cantidad específica de azúcar en un preparado en el laboratorio, entonces no deberíamos ver valores por arriba de 200, es decir, valores arriba de 200 ya estarían en rango diabético. Y en niños no está tan estandarizado para el diagnóstico de la diabetes la utilización de la hemoglobina glicosilada, pero estudios más recientes están sugiriendo también que el valor de 6.5%, que es en adultos, ya el criterio para establecer diabetes, podría ser de ayuda también en el diagnóstico de la diabetes en el niño. Y la presencia entonces de esos síntomas y signos que hemos hablado de hiperglicemia, entonces también sugerirían el diagnóstico. Pero una persona entonces que tiene más de 2 mediciones de estos alteradas, o la alteración de una o la otra prueba con signos positivos, entonces ya nos confirma, nos corrobora el diagnóstico de diabetes. Entonces imaginariamente, pues digamos un niño que está teniendo hiperglicemia en ayunas, es decir, arriba de 126, en cualquier otro momento del día usted le toma una glicemia y está por arriba de 200 y síntomas positivos, entonces eso corroboraría el diagnóstico. Bueno, seguimos por acá.
Nos pregunta Anastasia, buenos días, ¿cuál es el impacto en el feto de madres con diagnóstico de diabetes gestacional? ¿Qué desencadena este diagnóstico en la etapa de gestación? Entonces, lo que estamos ante el caso de una madre que tiene diabetes gestacional, es decir, que tiene elevación del azúcar en la sangre de ella. Entonces, esto hace que de una manera secundaria, para tratar de compensar y bajar esos niveles de azúcar, se liberen más insulina. Y existen ciertos factores o ciertas sustancias que se asemejan mucho a la insulina, y eso también genera en el niño, o la activación también de estos mecanismos en el niño, hacen que exista un estado de hiperinsulina, de aumento de la insulina, o de estos factores que se parecen a la insulina en el niño. ¿Y qué hace esto? Recordemos que la insulina es una hormona, es decir, un mensajero que está en la sangre, que tiene efecto de aumentar el metabolismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, hacen que los niños entonces sean niños grandes, que tengan aumento del tamaño, aumento del peso, y eso hacen que tengan macrosomía, es decir, que tengan el peso y la talla por arriba de ciertos parámetros, más bien grandes. Y no solamente entonces la talla o la longitud y el peso se afectan, sino también los órganos internos también pueden verse grandes. Entonces estos niños, por ejemplo, pueden tener predisposición a tener aumento del tamaño de las cavidades del corazón, por ejemplo, y estos niños entonces tienen mayor tendencia a tener también hipoglicemias, es decir, a tener bajones de azúcar una vez que nacen, porque han estado acostumbrados a tener un entorno tan lleno de azúcar que ellos están teniendo estas elevaciones de insulina, que cuando entonces se interrumpe la comunicación en la placenta, dejan de estar expuestos a lo que estaban acostumbrados y ahora tienen hipoglicemias. Y algunos de estos niños pues también pueden tener aumento de la aparición de algunas otras defectos, digamos, malformaciones, digamos, congénitas. Faride nos pregunta, ¿es normal que uno, no siendo diabético, después de almorzar le salga una gluco en 150 miligramos? De repente uno siente mareo y se pone frío. Esa es otra manera también de determinar cómo está nuestra capacidad de responder ante el estímulo de la glucosa en sangre. Es decir, esto es parecido, no está como tan estandarizado como en el test de la tolerancia a la glucosa, en donde usted le dan un líquido para beber y después le miden el azúcar, pero es algo parecido, Faride, porque entonces cuando usted se alimenta, eso hace que se desencadena la liberación de la insulina, y ese azúcar que empieza a subir, entonces la insulina se libera y entonces baja el azúcar en la sangre. Entonces, si por alguna razón esa insulina no se libera bien o no se utiliza bien, esa glucosa o ese azúcar tiende a permanecer un poquito más alta en la sangre. Entonces, si está más alto de 140, pero más bajo de 200, a eso se le llama una intolerancia a los carbohidratos. Y es un estado de prediabetes. Nos está indicando que el cuerpo está batallando para tratar de mantener ese azúcar bajo control. Y está haciéndolo bien solo parcialmente, porque todavía no está en rango de diabetes, pero está en ese rango ya de que nos está alertando. Y entonces, sobre todo si hay algunos síntomas como el mareo que está explicando, están sugiriendo entonces que esa batalla pues está en marcha, y tenemos que revisar entonces, por ejemplo, qué está pasando. De pronto lo que me estoy alimentando es un alimento que tiene mucha glucosa, tiene mucho carbohidrato refinado, por ejemplo, y que me hace que el azúcar se eleve muy rápido, y por lo tanto yo necesito más insulina para poder contrarrestarlo. Entonces, por ejemplo, una alimentación que tenga menos carbohidratos o carbohidratos no tan refinados no me va a hacer esa elevación del azúcar tan significativa, voy a requerir menos insulina y por lo tanto voy a evitar tener esta situación que nos está planteando. Entonces esta es una muy buena oportunidad, porque los estadios de prediabetes
son estados que son reversibles por completo, es decir, estas son señales de alarma que está dándonos el cuerpo para poder tratar de hacer algunos arreglos en nuestras vidas para poder entonces reversar este fenómeno en el estado de prediabetes. Sigue por acá otra pregunta. Nos pregunta Andrea, a mi hija le salió la insulina un poco alta, ¿cada cuánto se hace control? Entonces realmente, digamos, ¿qué quiere decir que la insulina sale alta? Usualmente, yo siempre digo, usted siempre debe saber por qué le están mandando un examen. Entonces, si la razón es porque usted está con aumento del peso, si está con sobrepeso, ha tenido alguna señal de resistencia a la insulina, es decir, por ejemplo, algunas de estas señales son el cuello manchado, que tiene como la textura un poquito más gruesa, este tipo de manchas también a veces pueden ocurrir, son manchas más oscuras, en la axila, en la ingle, eso se llama pseudoacantosis nigricans, es una señal de que hay resistencia a la insulina. Si todo eso está ocurriendo, entonces eso es mucho más diciente que solamente un valor elevado de insulina en sangre. Pero pues en general, pues ese valor lo que está diciendo es que el cuerpo está produciendo más insulina para tratar de compensar el azúcar. Yo más o menos pongo este ejemplo a mis pacientes, es como un peaje. Usted tiene una caseta, en esa caseta llega un carro y hay una persona que cobra. Entonces digamos que es una relación de 1 a 1. Entonces usted tiene una insulina y una glucosa. Entonces, en el estado de la diabetes tipo 2, lo que sucede es que usted ya tiene, para una misma glucosa, ya no necesita una insulina, sino necesita 2 insulinas, o 3 insulinas, o 4 insulinas para manejar la misma cantidad de glucosa. Entonces, por eso puede estar la insulina alta para la misma cantidad de glucosa. Y lo que te está diciendo es lo mismo que al examen físico ya le está diciendo, que hay una resistencia a la insulina. Entonces, en ese sentido, el valor de insulina solo no nos dice mucho, nos lo está diciendo más el valor de la glucosa, el peso, los signos de resistencia a la insulina, y por lo tanto los controles van a ir variando en dependencia de estos otros hallazgos, y no solamente por el valor de insulina como tal. Sigamos por acá. ¿Cuánto es el dulce diario permitido para un niño de 4 y 11 años sin riesgo de generarle una diabetes? En general, yo diría que el dulce permitido, el cuerpo humano, el ser humano, no necesita azúcares añadidos para poder funcionar. ¿Qué quiero decir con azúcar añadido? La mayoría de los alimentos, mejor dicho, los alimentos en general se dividen en 3 grandes grupos alimenticios, es decir, las proteínas, o que se llaman también macronutrientes, las proteínas, los lípidos o grasas y los carbohidratos. Entonces, ejemplos de carbohidratos pues sería, por ejemplo, el pan, el arroz, las frutas. Entonces, todas ellas en sí mismas tienen azúcar, tienen alguna forma de azúcar. Azúcar es un término general para decir el componente del carbohidrato que tiene. Por ejemplo, la leche tiene un azúcar natural que se llama lactosa. Las frutas tienen un azúcar natural que se llama fructosa. Entonces ya todas tienen azúcar en sí. Entonces eso le está dando al cuerpo el azúcar que usted necesita para poder funcionar. Pero en el momento que nosotros añadimos azúcar, adicionamos azúcar a algo, entonces ya eso se llama azúcar añadida. Y ese es el ejemplo perfecto de los jugos. Entonces yo le digo a mis pacientes, por ejemplo, sí, la fruta es esencial, la fruta es importante, nos da fibra, nos da minerales, nos da vitaminas, nos da ciertos azúcares buenos, pero en el momento que usted hace un jugo que le elimina toda la fibra porque la pone en el colador y la bota, y a esa agua que le queda, a usted viene y le añade azúcar, entonces lo que está haciendo es prácticamente tomar agua con azúcar. Entonces estas azúcares añadidas realmente es difícil contestar la pregunta de cuánto es la cantidad permitida, porque es que en realidad no deberíamos estar añadiéndole azúcar a las cosas que estamos alimentando. Hay cosas que, eso por un lado, y por el otro, entonces,
estos otros alimentos que tienen azúcares refinados, llámese usted, por ejemplo, confite, dulce, bananitas, mecato de paquete, que cuando usted lee los ingredientes, muchas veces las primeras cosas que aparecen en la lista es azúcar. Mientras más, ese azúcar que está ahí, mientras más de primero aparezca en la lista, quiere decir que ese alimento tiene más azúcar. Entonces, más bien, húyale a esos alimentos o a esas cosas pues, que tengan en la lista de ingredientes el azúcar en los primeros puestos, porque quiere decir que la proporción de azúcar en esos alimentos es bastante alta. Entonces, prefieran darle frutas naturales a los niños en vez de jugos, preferentemente no darles estos alimentos ultraprocesados que tengan en sus componentes el azúcar en la lista de ingredientes muy en primeros lugares. Ana nos dice, ¿hay alguna relación entre tener diabetes tipo 1 y que esto genere padecer de la tiroides? Sí, Ana, es una relación que existe porque la diabetes tipo 1, al ser una enfermedad autoinmune, una condición autoinmune, aumenta el riesgo de padecer de otras enfermedades autoinmunes, entre ellas la afección de la tiroides o la tiroiditis autoinmune, en donde se generan también anticuerpos que son órganos específicos, es decir, específicos para la tiroides, que también pueden hacer que se inflamen y que en la mayor parte de casos que haya una disminución de la actividad de la tiroides, es decir, un hipotiroidismo. Y ese es el ejemplo de algunas de las enfermedades que les decía autoinmunes, que en los controles de las personas que viven con diabetes tipo 1 se hacen también exámenes adicionales para ir determinando que no se padezcan de estas otras condiciones autoinmunes relacionadas. Joa nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de vida en niños con diabetes? Esa es una pregunta muy buena, es decir, la doctora Casas en la intervención pasada nos mostró una fotografía muy interesante de cómo se manejaba la diabetes en los años, pues hace 100 años cuando no había insulina. Y el pronóstico de vida era básicamente muy bajito, porque los niños la única manera, o las personas, la única manera para tratar eso era la inanición, es decir, no comer. Entonces imagínense, no terminaba falleciendo la persona de diabetes, sino que de infecciones o otras cosas relacionadas con la inanición. Pero estamos en una era completamente diferente y lo que decimos a nuestros pacientes, a las personas que viven con diabetes, es que si usted tiene un buen control glicémico, de su glucosa en sangre, usted tiene la oportunidad de vivir una vida muy similar al resto de la población. Entonces, con tratamiento y con una buena adherencia al tratamiento y con buenos controles metabólicos, la sobrevida prácticamente es parecida al de la población en general. Jair Castillo nos pregunta qué medidas preventivas se pueden implementar para evitar o disminuir los riesgos de diabetes en niños. Esta también es una pregunta muy buena y evitar entonces todo este entorno, sobre todo estoy hablando de la diabetes tipo 2, este entorno hiperglicemiante, es decir, donde los niños estén expuestos a tanta azúcar, sería la mejor manera. Vivimos en una sociedad en donde hemos aumentado la ingesta calórica y hemos disminuido por mucho la actividad física, entonces estamos ante un superávit de calorías, entonces tenemos que tener cuidado de eso. Entonces una alimentación saludable, una alimentación balanceada, asociado con buenos niveles de actividad física. En los niños es importantísimo generarles un buen patrón de sueño, una buena higiene del sueño para mantener todo este tenor o esta relación de las diferentes hormonas en un buen balance, evitan y nos ayudan a prevenir esos estados de diabetes. Aún más cuando estamos ante personas que tienen factores de riesgo. Pero incluso en los que no los tienen, esos tres serían elementos importantísimos para prevenir la diabetes. Buena actividad física, que lo definimos más o menos pues, a partir de los 5 años en adelante, de 60 minutos de actividad física en el día, tratar de mantener una dieta balanceada,
Y en este aspecto de la actividad física o mantenernos pues activos, es importante también ser muy vigilantes del tiempo en pantalla. Y eso cobra bastante relevancia en el día de hoy cuando nuestros niños están más tiempo pasando en clases virtuales entonces que estamos más tiempo frente a un computador, pero por entretenimiento deberíamos tratar de minimizar lo máximo posible el tiempo que pasamos conectados, eh, porque eso genera también inactividad y el cerebro finalmente tampoco desconecta, no duerme bien y todo eso son las recetas pues para tener una hiperglicemia que lleven a diabetes. Eh, Shirley pregunta, ¿qué consecuencias tiene si no se diagnostica una diabetes a tiempo en niños? Entonces, la mayoría de los estudios ha demostrado que la hiperglicemia tiene efectos de toxicidad. Entonces, esa toxicidad pues hace que se afecten diferentes órganos. Es decir, hay una afectación de los pequeños vasos capilares que nutren a ciertos órganos, por ejemplo, la retina en el ojo, puede también afectar esos vasos que van al corazón, a los nervios, al sistema intestinal. Entonces, por ejemplo, puede aparecer neuropatía, puede aparecer gastroparesias, pueden aparecer trastornos de enfermedad coronaria, el riñón y esos pequeños capilares también o esos pequeños vasos sanguíneos que nutren al riñón se pueden ver afectados y aparecer enfermedad renal. Entonces, esas pues son las consecuencias de no diagnosticarla. Generalmente, pues, estas complicaciones aparecen más tarde en el tiempo. O sea, es decir, son complicaciones más bien crónicas. Y las complicaciones agudas son aquellas que tienen que ver con la presentación, sobre todo en niños, de la diabetes tipo 1, que es la cetoacidosis diabética, que es ese estado en donde la hiperglicemia se acompaña de trastornos de acidez en la sangre, con dificultad para respirar y puede haber también problemas a nivel del cerebral. La diferencia entre hipoglicemia y diabetes: hipoglicemia es azúcar baja, diabetes quiere decir hiperglicemia, es decir, azúcar alta. Para Diana Marcela, que nos preguntó la diferencia entre los dos. Bueno, entonces yo creo que ha sido una mañana bastante productiva. Les agradezco muchísimo por todas sus preguntas. Espero que esta haya sido una oportunidad para poder aclarar algunas dudas, inquietudes que puedan haber respecto al tema de la diabetes en niños y adolescentes. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su sintonía y por la oportunidad de dirigirme a ustedes.